Bienvenido a un video sobre los valores de la función trigonométrica de los ángulos comunes. El objetivo del video es determinar el valor de las 6 funciones trigonométricas utilizando ángulos de referencia y triángulos de referencia. Entonces, lo primero que debemos recordar es que si tenemos un triángulo rectángulo 30, 60, 90, la relación entre los tres lados sería 1 para la pierna más corta, 2 para la hipotenusa y raíz cuadrada de 3 para la otra pierna. Y, por supuesto, podría ser cualquier múltiplo de estos, pero esta es la forma más común para representar la relación entre los tres lados de un triángulo rectángulo 30, 60, 90. Ahora, si hablamos de un triángulo rectángulo 45, 45, la relación entre los tres lados serían las dos patas serían una, y la hipotenusa sería la raíz cuadrada de 2 o cualquier múltiplo. Así que esto fue cubierto en un video anterior. Si no sabe esto, es posible que desee ver eso primero. Consideremos el ángulo de 120 grados en posición estándar. Entonces tenemos tanta rotación o 30 grados más allá de 90 grados. Aquí está nuestro lado inicial. Aquí está nuestro lado terminal. El ángulo de 120 grados a veces se llama θ. Ahora el ángulo de referencia está formado por el lado terminal del ángulo, y la parte más cercana del eje X. Entonces, lo que eso significa es elegir cualquier punto en el lado terminal del ángulo, y dibujar un segmento a la parte más cercana del eje X, y esto formará un triángulo rectángulo. ¿Cuál es nuestro triángulo de referencia? Y nuestro ángulo de referencia sería este ángulo aquí, a veces llamado θ'. Entonces se puede usar el triángulo formado por θ' para encontrar los valores de los 6 valores de la función trigonométrica de θ, o en este caso, 120 grados. Así que echemos un vistazo más de cerca a esto. Veamos si podemos determinar los 6 valores trigonométricos para 120 grados. Así que adelante y configuremos esto. Sabemos que esto es 120 grados. Formaremos nuestro triángulo de referencia por este segmento aquí hasta la parte más cercana del eje X. Aquí está nuestro ángulo de referencia, que si es 120, sabemos que esto tendría que ser 60 grados. Entonces, si esto es 60 grados, esto es, por supuesto, 30 grados, y ahora sabemos cómo estos tres lados se relacionan entre sí. Esto sería 1, sería 2, y sería la raíz cuadrada de 3. Ahora, el único inconveniente aquí es notar que la coordenada X de este punto en realidad sería negativa. Entonces vamos a tener que etiquetar esto como negativo. La coordenada Y sería raíz cuadrada positiva 3, así que lo dejamos. Solo podemos usar este triángulo de referencia para encontrar estos 6 valores de función trigonométrica. Entonces, usando SOHCAHTOA si es necesario, el seno de 120 sería la relación del lado opuesto a la hipotenusa o raíz cuadrada 3 sobre 2. Lo que significa que la cosecante de 120 grados sería el recíproco de esto. Recuerde que seno θ y cosecante θ son recíprocos. Se nos puede pedir que racionalicemos esto, lo que nos daría 2 raíces cuadradas 3 sobre 3. El coseno de 120 grados sería el coseno de este ángulo verde aquí, que es adyacente a la hipotenusa, negativo 1 o 2. Y como la secante es recíproca del coseno, esto nos daría 2 negativos sobre 1 o 2 negativos. Y para la tangente de 120 grados, sería la relación del lado opuesto al lado adyacente o la raíz cuadrada 3 dividido por 1 negativo, lo que equivale a la raíz cuadrada negativa 3. Y el recíproco para cotangente de 120 grados sería negativo 1 raíz cuadrada 3. Y eso es. No necesitamos una calculadora para determinar estos valores. Y no solo eso, estamos encontrando valores exactos, ya sean racionales o irracionales. Probemos con otro. Tracemos 210 grados en posición estándar y luego encuentra los valores de estos. Aquí está nuestro lado inicial. Rotaremos en sentido antihorario 210 grados. Entonces esto sería 180 y 30 grados más a nuestro lado terminal aquí. Elija cualquier punto en el lado de la terminal. Conéctelo a la parte más cercana del eje X. Este sería nuestro triángulo de referencia. Este es nuestro ángulo de referencia, que si es 180, este ángulo de referencia sería de 30 grados. Entonces tenemos otro triángulo rectángulo 30, 60, 90. Entonces sabemos que el tramo corto sería un múltiplo de 1. La hipotenusa sería un múltiplo de 2. Y la otra pierna sería un múltiplo de la raíz cuadrada de 3. Una vez más, la única condición aquí que debemos tener cuidado es esta coordenada aquí. Tendría una coordenada X y negativa. Entonces, el valor de X tendría que ser negativo y también lo haría el Y.
Entonces, el seno de 210 grados sería la relación del lado opuesto a la hipotenusa o negativo 1 sobre 2, negativo 1 o 2. Cosecante sería el recíproco, negativo 2. El coseno de 210 sería la relación del lado adyacente a la hipotenusa o raíz cuadrada negativa 3 sobre 2, y entonces la secante sería la recíproca. Si racionalizamos esto de forma similar a la diapositiva anterior, tendríamos dos raíces cuadradas negativas 3 sobre 3. Tangente de 210 sería la razón del lado opuesto al lado adyacente, 1 negativo sobre la raíz cuadrada negativa 3. Entonces, si tuviéramos que racionalizar esto, sería la raíz cuadrada de 3 sobre 3. Y luego, por supuesto, el cotangente sería el recíproco de esto, que es la raíz cuadrada de 3. Probemos con otro. Ahora queremos graficar 45 grados negativos. Entonces tenemos un lado inicial aquí. Rotación en el sentido de las agujas del reloj de 45 grados. Dibuja el lado de la terminal. Forma el triángulo de referencia. Y entonces esto sería de 45 grados. Esto también sería de 45 grados. Lo que significa que deberíamos conocer la relación entre estos tres lados, y sería 1, raíz cuadrada 2. De nuevo, observando las señales. Ahora estamos en el segundo cuadrante. Entonces la coordenada X sería positiva, pero la coordenada Y sería negativa. Entonces llamaremos a esto negativo. Estamos listos para partir. Vamos a utilizar este ángulo de referencia aquí para encontrar todos estos valores. El seno de 45 grados negativos sería la relación del lado opuesto a la hipotenusa, negativo 1 sobre raíz cuadrada 2. Racionalizando esto, tendríamos una raíz cuadrada negativa 2 sobre 2. Y la cosecante sería el recíproco de esto en azul, así que solo la raíz cuadrada negativa 2. El coseno sería el adyacente sobre la hipotenusa, 1 positivo sobre la raíz cuadrada de 2. Racionalizado, raíz cuadrada 2 sobre 2. Cosecante sería nuevamente el recíproco de la relación coseno, raíz cuadrada 2. Y la tangente de nuestro ángulo sería lo opuesto sobre el adyacente, 1 negativo sobre 1 positivo, que es igual a 1 negativo. Y el recíproco seguiría siendo negativo. Y parece que tengo uno más, así que vamos a ver el ángulo de 270 grados. Aquí está nuestro lado inicial. Ahora este sería 90, 180, 270. Entonces este es un ángulo cuadrantal. Entonces no podemos formar un triángulo de referencia, pero lo que podemos pensar es el círculo unitario. Recuerde que el círculo unitario sería si tuviéramos un círculo aquí donde el lado terminal lo intersectara con el radio 1. Entonces, si pudiéramos determinar las coordenadas de este punto, podríamos usar esto para encontrar los valores de estas funciones. Y, por supuesto, podríamos usar el... Y esto tendría las coordenadas 0, menos 1. Entonces, en este caso, pensaríamos en esto como X, esto es Y. Recuerde que es un círculo unitario, entonces R es igual a 1. Entonces, solo para refrescar tu memoria, sin θ es igual a I sobre R. Así que aquí tendríamos 1 negativo sobre 1, que es igual a 1 negativo. El recíproco también es negativo. El coseno θ es X sobre R, que sería X sobre 1 o solo X, que es igual a 0. Recuerde que el recíproco de 0 no estaría definido. Y la tangente θ es Y sobre X. Negativo 1 sobre 0. También está indefinido. Pero escribir esto primero es útil porque si tomas el recíproco de esto para cotangente, tendríamos 0 sobre 1 negativo, que es igual a 0. Por último, mostraré el círculo de la unidad. Los puntos que formarían todos los ángulos de referencia más comunes, es decir, 30, 45, 60, en los 4 cuadrantes. Por lo tanto, probablemente debería tener uno de estos a mano porque puede acelerar el proceso para encontrar los valores de la función trigonométrica de los ángulos más comunes. Repasamos bastante información aquí, pero espero que les haya resultado útil. Tenga un buen día.